Ya. Hola Juanita Fernández, ¿te recuerdas que dijimos que íbamos a hacer el estudio de la Biblia? Bueno, aquí lo más importante antes de que realicemos nuestro estudio de la Biblia es que estemos en conocimiento de cómo es y cómo ha sido la historia de esta Biblia. Mira, a lo mejor tú ya sabes todos los datos que te voy a dar, pero pues vamos a recordarlo, ¿sí? Pasa esto. La Iglesia Católica, la Biblia de la Iglesia Católica, hay muchas versiones de la Biblia de la Iglesia Católica. La más adecuada para que nosotros estudiemos es la Biblia de Jerusalén. La Biblia protestante se llama Reina Valera. No es lo mismo, aunque todos dicen, es lo mismo porque todos hablan de Dios, sí, pero no es lo mismo porque la Biblia católica tiene 73 libros y la Biblia protestante tiene 66. O sea, muchos dicen, ay, es que a la Biblia católica le sobran libros. No le sobran libros. A la Biblia protestante le faltan libros. ¿Por qué? Porque la Biblia católica está basado en el canon de Alejandría y la Biblia protestante en el canon palestinense. Entonces, ¿por qué? Cuando en la época de Jesús, cuando él predicaba el Evangelio, vamos a ver que él se refiere muchas veces al Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento del cual Jesús nombraba era el que, basado en el canon de Alejandría, ¿sí? Y entonces, los protestantes está basado en el canon palestinense que se hizo posteriormente al canon de Alejandría. ¿Por quiénes? Por los judíos que no creían en Jesús como el Mesías. Por eso pues es una paradoja, o sea, que los protestantes, Martín Lutero, se haya basado en el canon palestino donde no creen en el Mesías, ¿sí? La Biblia tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso ya muchas veces lo conocemos. ¿Qué pasa? En la Biblia, el segundo libro, que es el Nuevo Testamento, fue recopilado por la Iglesia Católica. ¿Sí? Si la Iglesia Católica no hubiera recopilado todos esos libros, que fue por orden del Papa Dámaso I, que dijo, recopilemos todos los testimonios que existan sobre Jesús para formar lo que se le llama el Nuevo Testamento, porque ninguno de los que en la época de Jesús vivieron escribieron la Biblia, ¿sí? Todo fue recopilado, cartas de Pablo, las versiones de Lucas, Mateo, Juan, todos esos fueron recopilados por la Iglesia Católica. Y esos 27 libros que tiene el Nuevo Testamento fueron recopilados por el Papa Dámaso I, ¿sí? Entonces, es paradójico que los protestantes traigan una Biblia de la cual nieguen la Iglesia Católica, si fue la Iglesia Católica la que recopiló, no escribió, recopiló todos los datos. Hay algo muy importante, mucha gente dice que Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica. Constantino no fundó la Iglesia Católica. En aquella época, el primer concilio que se realizó, donde se reunieron todos aquellos que tenían la misma creencia en Jesús, para ponerse de acuerdo cómo se iba a establecer las normas de la Iglesia, el canon de la Iglesia y cómo se iba a recopilar todos los datos. En ese entonces, Constantino era el que gobernaba el Imperio Romano, que en esa época era el que mandaba. Entonces Constantino fue el que autorizó el concilio. Constantino no hizo la Iglesia Católica, no la fundó. Autorizó que se hiciera el concilio.
Y de hecho tan es así que Constantino nunca se convirtió al cristianismo. Pero la mamá de Constantino era ella ya se había convertido al cristianismo y ella es la que ayudó a salvar hasta muchas reliquias de la Iglesia Católica del área desde que nació Jesús, ¿sí? O sea, Constantino no fundó la Iglesia Católica. Constantino aceptó que se reunieran y aceptó en el concilio que se respetara a los cristianos y que ya no se atacara a los cristianos. Eso es lo que hizo Constantino, ¿sí? Entonces, la Iglesia Católica nace la Iglesia Católica y estamos basados en un ¿cómo se le llaman? En reglas que para que ser católico hay que creer. Si dejamos de creer en esas reglas que nos reconoce como católico, no lo somos. ¿Cuál? La Divina Trinidad, el Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que creemos en un solo Dios, que creemos en la existencia del cuerpo, alma y espíritu de Cristo en la Eucaristía, que creemos en la confesión, que tenemos un credo que nos distingue, que creemos en un solo Dios, ¿sí? A raíz de eso tenemos tres tipos de iglesias, no grupos, porque de hecho no estamos separados. Iglesia Católica Romana, Iglesia Ortodoxa e Iglesia Católica Anglicana. Esos tres, en lo que se distingue solamente es en la administración. ¿Por qué? Porque los tres compartimos un credo, las tres iglesias compartimos una sola fe, ¿sí? Creemos en la Eucaristía, creemos en el triuno. Lo que pasa es que la Iglesia Católica Romana está administrada por el Papa, la Iglesia Anglicana por el Obispo de Canterbury y la Iglesia Ortodoxa por el grupo de, ¿cómo le llaman? Ay, se me va el nombre, pero de ancianos, patriarcas. Entonces, esos tres somos católicas. ¿Por qué? Porque compartimos una sola fe, un solo Señor. ¿En qué nos distinguimos? En la Iglesia Católica Romana solamente hay dos tipos de misa, que es la misa Novo Orden, que es la que oímos en las demás iglesias, y la misa extraordinaria o tradicional, que es la que tú y yo conocemos también. La anglicana tiene un solo tipo de misa. La ortodoxa tiene muchos tipos de misa. ¿Por qué? Porque la ortodoxa está en Rusia, en el Medio Oriente, y ahí es donde tienen diferentes tipos de culto. No es que seamos otro tipo católico, no, sino que la misa se da de otra manera. Un ejemplo, los católicos coptos son católicos ortodoxos. Los que en el Medio Oriente están muriendo, asesinados por su fe, son católicos, ¿sí? Así que nos distinguimos. ¿Por qué? Porque tenemos una sola fe, una sola iglesia. Y la iglesia la denominamos santa, católica y apostólica. Santa porque reconocemos un solo Señor, ¿sí? El Todopoderoso, el Rey de Reyes. Católica porque es universal, y apostólica porque nos basamos en la doctrina que los apóstoles recibieron directamente de Jesús. Así que en todo el mundo las misas que se ofrecen en todo el mundo a la misma hora predican el mismo evangelio, porque nosotros como ciudadanos comunes no podemos interpretar la Biblia a nuestra manera. No se puede. Nosotros no podemos interpretarla. Podemos estudiarla, podemos meditarla, podemos hacernos preguntas, pero nunca interpretarla a la manera de nosotros, porque si nosotros la queremos interpretar, va a pasar como los protestantes,
Cada quien lo interpreta a su manera, por eso son tantos. Así que haces un pequeño inicio para que más o menos estemos de acuerdo y podamos estudiar la Biblia. Bye, amiga.